Jacques Lacan, reinventar el psicoanálisis. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on? Ça va pas? Dites, ça va? Alors, la cravate, donc, était un obstacle. Je n'ai jamais la moindre intention de faire une conférence, mais j'ai un enseignement. J'ai fait ça pendant très longtemps. Enfin, j'ai fait ça pendant 17 ans. Freud pensaba que el psicoanálisis era una revolución del espíritu que debía sacudir la conciencia del mundo. Consideraba el inconsciente como un depósito de fuerzas de pulsión que se hallaban constreñidas en las profundidades biológicas del alma. Explorador del artificio de la palabra, Jacques Lacan fue el único heredero de Freud que abandonó este romanticismo de la ciencia procedente de Darwin para revelar el carácter subversivo del psicoanálisis. Lacan convierte el inconsciente en una estructura del lenguaje cuya lógica formal se desarrolla como una fuga de Bach o un poema de Mallarmé. Yo soy el único que ha leído a Freud, llegará a decir. On a eu la bonté de me présenter. Je vais entrer dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. Para entender realmente el paso de Freud a Lacan y la importancia del psicoanálisis en Lacan, hay que darse cuenta de que supuso una reconstrucción total de los conceptos, como por ejemplo el concepto del sujeto. ¿Cómo caracterizar el sujeto en el momento en que aparece claramente en la doctrina lacaniana? En el fondo aparece a partir de varios elementos. En primer lugar, el sujeto es lo que debe ser pensado en la construcción del yo. Porque antes de teorizar a fondo sobre el sujeto, Lacan se interrogó primeramente sobre el yo. Pero en Freud, el yo es un concepto sin mucho misterio. Es el sistema percepción-consciencia. Mientras que en Lacan, bajo influencia filosófica, como podríamos ver, en el momento del célebre escrito sobre el estadio del espejo, el yo es el resultado ¿de qué? Del otro. Es decir, que mi yo es esa imagen de mí mismo. Es un yo especular que se refleja en el espejo del otro y que me es devuelto, por explicarlo de una manera sencilla. ¿Y a quién es devuelto?
pues a algo bastante enigmático que pronto se llamará el sujeto. De modo que el yo es esencialmente ilusorio o lugar de ilusión. Así es como Lacan enfoca el sujeto. El estadio del espejo es el momento durante el cual el niño entre los 6 y los 18 meses anticipa el dominio de su unidad corporal por la captación de su imagen en un espejo. En 1936, Lacan se inspira en la leyenda de Narciso, condenado por los dioses a ahogarse mientras contempla su propio reflejo. Cuando el sujeto reconoce al prójimo, alcanza la socialización y se desprende del mundo interior centrado en el yo. Por el contrario, cuando retrocede hacia el narcisismo primario, se abandona a un universo cerrado donde el otro no existe. Hay que contemplar la aportación de Lacan como un cuadro moderno. Lacan ya no representa el universo clásico de las imágenes, sino el universo de la pintura moderna. Es la pintura de Picasso frente a la pintura clásica. La nariz se ha desplazado, los ojos se han movido, las imágenes están fracturadas. Toda la modernidad está representada, mientras que Freud representa una imagen mucho más clásica del sujeto. Precisamente por eso podemos relacionar a Lacan con el barroco. Todo está deformado. Es como si fuera Freud, pero desmesurado. Nacido en París el 13 de abril de 1901 en el seno de una familia de vinagreros orleaneses, Jacques Lacan pertenecía a la media burguesía católica y bien pensante. Con su hermano pequeño Marc François, que se convertirá en monje de la orden de los benedictinos, mantuvo una relación privilegiada. Durante sus estudios en el colegio Stanislas se inicia en la obra de Nietzsche y de Spinoza, y más tarde rechaza el catolicismo. De aquellos años pasados en uniforme, guardará la íntima convicción de que las heridas psíquicas, más violentas, surgen siempre en el interior de colectividades aparentemente sometidas a la mayor normalidad. Lacan se siente incomprendido por su padre, que le destina al comercio de la mostaza. Así, entra en la modernidad del siglo XX por medio de una rebelión intelectual. Deseoso de explorar la raíz de la locura, cuyas sombras había percibido en su propia familia, se orienta hacia la psiquiatría. En el hospital de Saint-Anne se enfrenta al sufrimiento de un asilo y se apasiona por la paranoia, una forma de locura tan coherente que Freud la comparaba con un sistema filosófico. Lacan hace de la paranoia un modo de razonamiento lógico inscrito en el corazón de la personalidad humana. Naturalmente podríamos preguntarnos por el propio tema de la paranoia. Sabemos que tuvo mucha importancia para Lacan, puesto que fue el tema de su tesis doctoral, igual que para el surrealismo a través de Salvador Dalí. Ahora bien, la paranoia es la búsqueda de la verdad. Y la suposición del paranoico es que a pesar del desorden de las apariencias, en alguna parte se esconde una realidad de cuya existencia está plenamente convencido y que confiere sentido a todo lo que ocurre a su alrededor. Y esa realidad es generalmente un complot o un crimen urdido contra él. Y precisamente esa es la estructura misma de nuestra búsqueda del conocimiento.
Por tanto, cuando deseamos conocer las cosas oscuras, las cosas ocultas, como decían los escépticos, todos nosotros somos esencialmente paranoicos. De este modo, la paranoia o la psicosis revelarían la propia estructura del deseo de conocer, que desde Aristóteles todos sabemos que es el deseo de la ciencia. Y yo creo que eso fascinaba a Lacan, porque eso significa que el fondo del espíritu es delirio, y si el fondo del espíritu es delirio, la verdad se halla al final de esa búsqueda delirante. En 1930, los psiquiatras de su generación, marcados por la expansión del psicoanálisis, se interesan tanto por el estudio del delirio como por las aptitudes pasionales de las mujeres histéricas. La histeria y la paranoia dibujan para ellos, al igual que para los poetas surrealistas, los extraños contornos de una verdad convulsiva que les remite a los extravíos de un mundo víctima del declive de los valores clásicos de la razón y del progreso. En 1932, Lacan publica su tesis de medicina dedicada al estudio de un caso de paranoia femenina. En ella relata el destino de una mujer perseguida, salida de un medio modesto. Es la historia de una empleada de correos que sueña con otra vida, que comete una tentativa de asesinato sobre la persona de una célebre actriz de la época, Huguette Duflos, y que fracasa en su intento. Después del intento de asesinato de Huguette Duflos, de aquella actriz de teatro, Marguerite Pantin, Marguerite Ancier, el caso Aimé, es internada en el hospital de Saint-Anne y de allí se la confía al cuidado de Lacan, que aún no es psicoanalista, sino psiquiatra, y él va a hacer una descripción fascinante que interesará a todo el medio psiquiátrico y literario de la época. Y esta mujer, en el fondo, lo que Lacan muestra en esta historia de paranoia de autocastigo es que al atacar a la actriz, ella estaba atacando su ideal del yo, aquel con el que más se identificaba. Al año siguiente, en 1933, las hermanas Papin, sirvientas en la ciudad de Mans, asesinan salvajemente a su señora. Como en el caso Aimé, Lacan muestra que el verdadero móvil del crimen no es el odio de clases, sino la estructura paranoica a través de la cual un sujeto ataca el ideal del amo que lleva dentro de sí. Todo se de llenadas. Según Lacan, esta locura femenina se asemeja a un teatro de la crueldad surgido de un tiempo inmemorial. Es la manifestación contemporánea de una tragedia clásica, revisada y cotidiana del amo y a partir de 1934, Lacan asiste al seminario de Alexandre Kolleve sobre la fenomenología del espíritu de Hegel, aparecida en 1807 y aún no traducida al francés. De origen ruso, Kolleve ofrece a sus oyentes un comentario perspicaz del texto de Hegel, apoyándose en ejemplos concretos sacados de la historia política del momento. Georges Bataille y Raymond Queneau son adeptos a esta enseñanza oral de la que Lacan imitará el estilo. Lo que al parecer Lacan retiene de las lecciones de Kolleve es la insistencia con la que es el sistema hegeliano en función de la dialéctica entre amo y esclavo. Y la dialéctica entre amo y esclavo, que tiene a su vez su origen en la lucha a muerte de las conciencias, permitió a Lacan concebir el sujeto y que el sujeto se haya dividido. Y efectivamente, por exponerlo de una manera muy esquemática, el genio hegeliano consistió en descubrir que cuando intento tomar conciencia de mí mismo, es decir, de mi existencia, me veo obligado a solicitar el reconocimiento de dicha existencia al otro.
Y como consecuencia, el otro se convierte en el amo de mi propio ser. Lacan llevó hasta el extremo la lógica hegeliana, según la cual mi discurso tiene su causa en el otro, y lo toma al pie de la letra. Pues bien, ya que la causa de mi discurso es siempre el otro, existe un lugar del otro, un verdadero lugar del otro, que es precisamente ese tesoro de significantes donde en cierta manera se constituye para mí la lengua. La lengua es real, pero viene a estructurarse en ese lugar del otro. Y eso es lo que me proporciona los fragmentos del discurso que voy a articular. Y por otro lado, el lugar del otro es al mismo tiempo el lugar donde se organiza la estructura misma de mi deseo. En 1934, Lacan se casa con Marie-Louise Blondin, con la que tendrá 3 hijos, Caroline, Tribot y Sibylle. Tres años después de su matrimonio se enamora de la actriz Sylvia Bataille, cuya familia de origen judío ha emigrado desde Rumanía. En aquella época estaba separada del escritor Jacques Bataille, del que aún era esposa legítima, y con el que tuvo su primera hija, Laurence, que más tarde se hará psicoanalista. Durante la ocupación, refugiada en zona libre, Sylvia tendrá con Lacan una segunda hija, Judith, nacida en 1941. Finalizada la guerra, Lacan se casa con Sylvia, pero con el acuerdo de Marie-Louise oculta a los hijos de su primer matrimonio la existencia de su segundo hogar. Teórico del amor y del gozo femenino, Lacan buscará sin cesar los refinamientos de una seducción de la que sabrá describir todos sus engaños. Le réel pour l'être parlant, c'est qu'il se perd quelque part. Et où? C'est là que Freud a mis l'accent, il se perd dans le rapport sexuel. Il est absolument fabuleux que personne n'ait articulé ça avant Freud, alors que c'est la vie même des êtres parlants. Qu'on se perde dans le rapport sexuel, c'est évident, c'est massif, c'est là depuis toujours, et après tout, jusqu'à un certain point, on pourrait dire que ça ne fait que continuer. Si Freud a centré les choses sur la sexualité, c'est dans la mesure où, dans la sexualité, l'être parlant bafouille. Est-ce qu'il a ou non le sentiment qu'il y a quelque chose qui se répète dans sa vie, toujours la même, et que c'est ça qui est le plus lui? Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose qui se répète? Un certain mode du jouir. La mujer no existe. El amor es dar lo que no tenemos a alguien que no lo quiere. El deseo del hombre es el deseo del otro. Lacan tenía el arte de inventar sentencias y expresarlas con sentido del humor.
Juliette Michel, militante feminista comprometida en la lucha anticolonial, fue la primera en introducir el pensamiento de Lacan en el mundo anglófono antes de convertirse ella misma en psicoanalista. En Inglaterra, y espero no adornar demasiado la realidad haciendo prueba de nostalgia hacia el pasado, creo que nos apropiamos de Lacan. A menudo nos han acusado. A menudo me han acusado de tergiversar el pensamiento de Lacan, pero creo que fue una apropiación con fines políticos. No es que fuéramos demasiado estúpidos para entender sus sutilezas. Ciertamente es una posibilidad, pero esa no era la razón principal de aquella situación. Lo que nosotros queríamos es que Lacan sirviera a nuestras reivindicaciones políticas de izquierdas y al mismo tiempo que sirviera al feminismo. El feminismo llegó a Inglaterra con un fuerte eslogan: todo lo que es personal es política. Pero las mujeres no aparecíamos en ningún estudio, en ninguna estadística sobre la educación o sobre el trabajo en los años 60. Las mujeres no existíamos como categoría. Hemos olvidado que las mujeres no éramos una categoría, y la teoría de Lacan hablaba de esa no categoría de las mujeres. Por lo tanto, Lacan tenía un doble interés. En sus primeros escritos se interesó mucho por la familia, y luego derivó hacia lo que casi se ha convertido en un eslogan: la mujer no existe, subrayando el la. Y esa combinación de no existencia de las mujeres o de la mujer y el interés por la familia hablaba precisamente de la situación en la que nos encontrábamos en la cultura inglesa en aquella época. Lacan destaca algo específico de la mujer, de las mujeres, del gozo femenino, de la sexualidad femenina, pero sin convertirlo en algo natural, sin introducir el concepto de naturalidad en ese tema. Él no asigna a las mujeres el papel de lo maternal automáticamente, sino que capta una especie de locura femenina. La tradición de la presentación de enfermos, heredada de la medicina hospitalaria, consistía en exhibir a un paciente ante un auditorio de facultativos o de estudiantes para que éstos le hicieran unas preguntas cuya significación profunda se suponía que se le escapaba. Los actores de este ritual, entrenados a través de años de encierro, manifestaban en realidad todos los síntomas que los directores del asilo esperaban de ellos. Lacan rompe esta clínica de la mirada para dar la palabra a los enfermos. Analizado por Lacan, el psicoanalista Jean-Bertrand Portalis asiste a estas presentaciones al mismo tiempo que participa en el famoso seminario cuyo resúmenes transcribe. Lacan era extraordinariamente, yo diría que cortés con sus enfermos, tratándolos no como a pacientes de asilo, sino realmente como, es lo mínimo, me dirá usted, pero no siempre es el caso, como seres humanos. Y poco a poco les empujaba, creando una auténtica atmósfera de confianza, a que se expresaran con plena libertad. Por contar una anécdota bastante jugosa, recuerdo que una vez había una mujer paranoica que se quejaba de que la seguían por todas partes. Me siguen, me siguen, me siguen, me siguen. Y Lacan, al acabar, le dijo: no se preocupe, querida señora, porque decía querida señora. Voy a buscar a alguien para que la siga, refiriéndose a un médico que siguiera su caso y la tratara. Paralelamente estaba el seminario que impartía en Saint-Anne, en el anfiteatro que le había ofrecido el profesor Jean Delay. De modo que las dos cosas funcionaban completamente a la par. Lacan le daba mucha importancia a la asistencia a su seminario. Recuerdo que una o dos veces me salté las clases, hablo como un colegial que hiciera novillos, y me echó una buena reprimenda.
¿Por qué no vino usted el miércoles? No le vi, etcétera. ¿Y por qué funcionaba a la par? Porque estaba aquel seminario que era para mí el de los grandes años de Lacan. Un Lacan extraordinariamente brillante, estimulante. Todos los que asistíamos, aunque tampoco formábamos legión, éramos cerca de un centenar, teníamos la sensación de estar participando, no solo de asistir, de estar participando en el nacimiento del psicoanálisis, en su reinvención, como si fuéramos pioneros, como quizá pudieron serlo los primeros discípulos de Freud. Era una palabra. Yo insisto mucho en eso, en movimiento, como si él mismo en aquellos años estuviera también inventando e inventándose a sí mismo. Aquello era lo que nos daba un cierto entusiasmo, que participábamos, yo diría que casi de acuerdo con él, en resonancia con él, en un movimiento inventivo. Después de la Segunda Guerra Mundial, sin renunciar a la herencia de la filosofía alemana, Lacan se vuelve hacia el estudio de las estructuras simbólicas de la subjetividad. Apoyándose en los trabajos del antropólogo Jean-Claude Lévi-Strauss y del lingüista Roman Jakobson, hace del inconsciente el lugar de una cadena de significantes. Lévi-Strauss tuvo una importancia considerable en sus trabajos. ¿Por qué? Porque el problema que resolvió en cierto modo Lévi-Strauss con las estructuras elementales del parentesco fue mostrar que la prohibición del incesto, es decir, ese corte, esa obediencia a la ley de lo simbólico, en el fondo representa el paso de la naturaleza a la cultura. En otras palabras, el hombre no se prohíbe el incesto porque le horrorice, sino porque desea el incesto. Eso ya lo había señalado Freud. Pero Lévi-Strauss muestra que es algo estructural de las relaciones de parentesco. De ese modo, pasamos a la organización estructural de las relaciones de parentesco, que determina las estructuras simbólicas de la sociedad. Y estas estructuras simbólicas están dominadas por unas reglas, que son las reglas del lenguaje. ¿Qué es la cadena significante? La cadena significante es la estructura básica del inconsciente, es decir, del lenguaje del discurso, tal como lo crea el sujeto humano, puesto que los hombres se definen por el habla. ¿Por qué hablamos de cadena significante? El concepto procede naturalmente de la lingüística de Ferdinand de Saussure y de lo que conocía de Jakobson, etc. Pero quiere decir que cuando hablamos, movilizamos en un orden totalmente aleatorio estructuras, es decir, diferencias. El lenguaje está marcado por diferencias, diferencias de fonemas, diferencias de palabras, y estas diferencias se articulan siguiendo una lógica. Y Lacan habla de una cadena porque los significantes se encadenan según una lógica, y la cura analítica debe encaminarse a poner de manifiesto esa lógica que es común a todo sujeto. Pero esa cadena no se cierra, o más bien, se cierra en un final ausente. Es directamente infinita. No se cierra como una pulsera. Es como una pulsera cuyo cierre hubiese saltado. Y ese punto donde salta es, según Lacan, la causa de todo. Como decía Lenin, con quien se relacionaba en otro tiempo Lacan, una cadena es tan fuerte como la fuerza de su eslabón más fuerte, que su eslabón más débil. Un interesante lapsus. Pues bien, el eslabón más débil es el que da su coherencia a la cadena, y al mismo tiempo, el que llegado el caso la hace saltar. Y ese eslabón es el objeto del deseo al que llamará el objeto petit a. Petit a porque es otro, siempre es otro del que creemos, de modo que es radicalmente otro. Y hasta tal punto es otro que no podemos representárnoslo. Ce que l'expérience nous montre, c'est que cet un langage dont j'ai parlé et qui est ce dans quoi vous avez tous cru et grandi, que vous avez reçu chacun, disons le mot dans votre famille, n'est-ce pas, n'est pas là quelque chose qui vous a été transmis sans vous véhiculer en même temps toute une réalité frémissante et vacillante, enfin, qui est faite
du désir de vos parents. C'est pour autant que dans la formation de chacun, cette incidence par la mère, enfin par la langue maternelle, enfin par ce quelque chose qui est à la fois au principe que c'est vers là que se tourne l'amour. Pionera del psicoanálisis, Marie Bonaparte se consideraba en 1950 como la única heredera francesa de Freud, cuyo recuerdo celebraba fielmente con el apoyo de la IPA, la International Psychoanalytical Association, fundada por Freud en 1910. La IPA estaba entonces dominada por una corporación de honorables clínicos, mayoritariamente anglófonos y poco abiertos a la virtuosidad de las especulaciones lacanianas. Criticado por los defensores de aquella legitimidad, Lacan abandona la Sociedad Psicoanalítica de París y participa en 1953 con Daniel Lagache, Charles Leclerc, Vladimir Granov y François Perrier en la creación de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. Su amiga Françoise Dolto, fundadora de un nuevo enfoque psicoanalítico de la infancia, le ofrece su apoyo. De modo que fundan la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, que durará 10 años y que será un caldo de cultura para toda la juventud de la época. Y Lacan, ya sea como analista, controlador, maestro, iniciador o estimulador, a través de sus seminarios que tienen lugar en el Hospital Sainte-Anne en aquel momento y de la presentación de los enfermos, se convierte en el gran renovador, en el gran reinventor del psicoanálisis en Francia. Y aquella generación tiene la sensación de ser la pionera en algo nuevo alrededor de Lacan, pero al mismo tiempo desean permanecer en la IPA, en esa legitimidad freudiana en la que ya no están, porque sus maestros han dimitido. La característica de Lacan es que se enfrenta al conjunto, que se toma por Freud y es el único que dice: yo regreso a los orígenes, regreso en el sentido de Freud, no un postfreudismo, ni tampoco dejar atrás a Freud. De modo que se presenta como refundador, y el refundador es transgresivo, no respeta ninguna regla. Pero para la IPA resulta inaceptable, y no solo por la duración de las sesiones. Están dispuestos a aceptar las enseñanzas de Lacan. Aceptan totalmente sus enseñanzas, pero solo si permanece en la IPA como filósofo teórico, nunca como formador de alumnos. Así que Lacan va a encontrarse en una situación totalmente distinta a la de Freud, siendo fundador y a la vez director de la escuela. Es decir, que Lacan, al fundar la Escuela Freudiana de París en 1964, va a ejercer funciones que Freud nunca ejerció. Será a la vez cabeza pensante, analista y jefe político de su escuela. Es decir, que acumula todas las funciones, mientras que Freud había delegado el poder, digamos político, a sus discípulos. Fundo, solo como lo he estado siempre, en mi relación con la causa psicoanalítica, la Escuela Francesa de Psicoanálisis, cuya dirección asumiré personalmente durante los próximos 4 años, pues nada me impide responder de ello en el momento presente. Única en su género, la aventura de la Escuela Freudiana de París acabará 16 años más tarde, en 1980. Gracias a ella, Lacan pudo situar el deseo de ser analista en el corazón mismo de la formación de futuros didactas. L'inconscient reste le cœur de l'être pour les uns, et d'autres croiront me suivre à en faire l'autre de la réalité. La seule façon de s'en sortir, c'est de poser qu'il est le réel, ce qui ne veut dire aucune réalité. Le réel en tant qu'impossible à dire, c'est-à-dire en tant que le réel c'est l'impossible, tout simplement.
La verdad es que me produce un efecto curioso, casi una extrañeza inquietante, porque estoy oyendo la voz de Lacan y al mismo tiempo le he imitado tantas veces, ya lo ve, transferencia, no muerte, que no sé muy bien si es a mí a quien escucho o a él. Es él en toda su extensión, con ese suspense del que hablaba hace un rato, con esa fórmula definitiva y sin embargo totalmente enigmática. Lo real es lo imposible es lo real, en tanto que se siente uno un poco perdido y te dices, puede que sea genial o puede que sea yo que no entiendo nada. Me recuerdo lo que dijo Lacan al comenzar un seminario con gente como Merleau-Ponty, Hippolyte, Monet, Ricoeur, muchos otros. Todavía me parece estar escuchándole mientras decía, quizá no dirigiéndose a ellos, sino al auditorio en general. Pero bueno, ¿van a abrir de una vez sus entendederas? La verdad es que no puedo decir que me conmueva, porque tenía un lado un poco comediante, o más bien mucho. Le gustaba adornarse, igual que se adornaba en su atuendo, con sus chaquetas, sus cuellos tipo Mao y sus famosos puros retorcidos. Cuando comenzó sus seminarios me interesó muchísimo. Y cuando entendí algo, me parecía genial, porque en pocas palabras englobaba una experiencia de múltiples casos. Y en eso consiste la simbolización. Así que me decía, este hombre habla de cosas, y lo que no entiendo debe ser de la misma onda. Amiga mía, trabaja para intentar comprenderle. Pero debo confesar que a pesar de mis esfuerzos, cuando asistí a aquellos seminarios, y lo hice durante mucho tiempo, extraí algunas perlas de conocimiento, pero el resto era más bien un clima. Quizás en la menor. Fue en Roma, en 1953, en esta ciudad que ama apasionadamente, hasta el punto de regresar a ella sin cesar, donde Lacan definió los tres términos principales de su enseñanza durante un discurso dirigido a los miembros de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. Le symbolique, l'imaginaire et le réel. Les trois registres par lesquels j'ai introduit un enseignement qui ne prétend pas innover, mais rétablir quelque rigueur dans l'expérience de la psychanalyse, les voilà, jouant à l'état pur dans leur rapport le plus simple. Los tres registros, por medio de los cuales Lacan quiere restablecer la dignidad del psicoanálisis. Tres registros que están anudados entre sí. Eso es lo que él quiere decir. Tres conceptos fundamentales en el sentido de la más antigua tradición filosófica. El platonismo, el aristotelismo y el estoicismo tenían conceptos fundamentales. Es impresionante escuchar esa pretensión en la fundación. Y lo real es lo que permite anudarse a lo simbólico y a lo imaginario, y anudarse a sí mismo a los demás. De modo que si separamos unos de otros los tres términos, la estructura fundamental del ser se derrumba. ¿Qué es lo imaginario para Lacan? Es el lugar de las ilusiones del yo. Pero cuidado, esas ilusiones existen, forman parte de nuestro psiquismo. Vivimos en un mundo de ilusiones, de representaciones que marcan nuestra vida y que permanecen siempre. De ahí el famoso tópico de Lacan sobre los tres términos importantes: simbólico, imaginario y real. Lo simbólico
que de algún modo es la prioridad que nos determina, que se hace ley, es la función simbólica en el sentido de Levi Strauss. Es la idea de que estamos dominados por estructuras. Estructuras que pueden ser sociales, simbólicas o estructuras del lenguaje. Lo real es lo que escapa a toda simbolización, el lugar de la locura, de las pulsiones, del emerger de lo ilimitado. De modo que lo real suscita lo imaginario y lo simbólico, y se articula con ellos. Pero realmente yo creo que hay que entender lo real lacaniano como la falta, como suele decirse, o llegado el caso, lo que solo puede manifestarse en la nada. Pero la nada es lo que está ahí, lo que vuelve ahí. No lo existente que está ahí, sino el hecho para él de estar ahí. Eso es. Y en ese sentido, Lacan es un formidable realista y conecta con todas las grandes escuelas realistas de la filosofía. En 1963, el filósofo Louis Althusser invita a Lacan a la Escuela Normal Superior. Embarcado él mismo en una lectura estructural de la obra de Marx, que trata de desligar el comunismo de su derivación staliniana, le ofrece un brillante auditorio de jóvenes alumnos en busca de una revolución cultural que tiene a China como horizonte. Entre ellos, Jacques Miller, que se entrega con entusiasmo al servicio de los textos lacanianos. Más tarde se casará con Judith y se convertirá en el redactor de los seminarios de su suegro. En 1966, durante el célebre coloquio de Baltimore sobre el pensamiento francés, Lacan conoce al filósofo Jacques Derrida. Él intentó a la vez seducirme y atraerme hacia su terreno, hacia su disciplina, por así decirlo. Pero al ver que yo no me prestaba a ese juego, se desencadenó la guerra, la agresión. Y a pesar de todo, yo luché conmigo mismo, y creo que también contra aquella situación. Luché para no responder ni a la llamada seductora, ni a la agresión. Creo que nunca lo hice. Y con el paso del tiempo, me refiero a después de su muerte, aunque yo ya sabía que pasaría esto cuando aún vivía, con el paso del tiempo, en el fondo he acabado por amar aquella situación, por amar aquel recuerdo. Pero en fin, ya ha pasado. Fue una especie de... Hubo seducción y guerra y silencio, mucho silencio, un enorme silencio. Tras la publicación de sus escritos en 1966, Lacan se convierte en un pensador reconocido, admirado por sus alumnos y odiado por sus adversarios. En la sala Dusan de la Escuela Normal, una numerosa asamblea se dispone a escucharle. El escritor Philippe Solers describirá de forma lírica las armonías y disonancias de la gran puesta en escena del seminario. Lacan aparece en la tribuna cual grabado de Durero, como un santo, como un monje, caballero y predicador de otro tiempo. Lacan es la lentitud puntuada, el suspiro, la pasión tortuosa, la grandeza, la anécdota, el argot, la burla, el insulto, el trueno intermitente, el puntillismo interminable, el tedio profundo, la palabra espiritual, lo sublime. Está el Lacan místico, el Lacan humorista, el Lacan ancestral, el Lacan Don Juan, el Lacan satán, el Lacan charlatán, el Lacan malicioso, el Lacan generoso, el Lacan vanidoso, el Lacan burlón, gruñón, aullador, susurrante, resoplador, seductor. Hay un Lacan puro y un Lacan pañuelo, un Lacan abrumado y un Lacan verdadero. Lo sorprendente es que todo eso da como resultado la nervadura exacta de una alegre sabiduría. Pendant un certain temps, on a pu croire que les psychanalystes savaient quelque chose.
Mais ça n'est plus très répandu. Le comble du comble, c'est qu'ils n'y croient plus eux-mêmes. En quoi ils ont tort? Car justement, ils en savent un bout. Se moquent exactement comme pour l'inconscient, dont c'est la véritable définition. Ils ne savent pas qu'ils le savent. Desde 1950, Lacan había puesto en entredicho el ritual de las sesiones cronometradas de 55 minutos impuestas por la IPA y destinadas a preservar a los pacientes y a los alumnos en formación del poderoso influjo transferencial de sus maestros. Lacan pulveriza esa regla. Inventa la sesión de duración variable que lleva al analista a intervenir en la cura por medio de cesuras o de interpretaciones, con el fin de que el paciente explore más rápidamente sus fantasmas inconscientes y pierda menos tiempo en enunciar palabras vacías. En 1971, profundamente afectada por el suicidio de su hermana, la psicoanalista portuguesa María Bello decide realizar con Lacan una segunda etapa de análisis. Creo recordar que fue una de las primeras veces que me refería al fallecimiento de mi hermana. Estaba llorando mucho y no tenía pañuelo. Él se dio cuenta y salió para traerme uno. Y bueno, yo me quedé con él, porque era un pañuelo de verdad, no un pañuelo de papel como hacen ahora. Era un pañuelo de mujer, de encaje, un pañuelo muy bonito. Así que me lo llevé para lavarlo y devolvérselo la próxima vez. Y me di cuenta de que era un pañuelo muy antiguo, porque estaba un poco rasgado y era de seda. Y de una forma imaginaria, de transferencia, pasé algún tiempo, no sé muy bien cómo se dice en francés, arreglando aquel pañuelo, haciendo una especie de encaje alrededor de aquel desgarro, que de hecho tenía mucho que ver, de una forma simbólica, con el desgarro que me había llevado hasta él. La calidad de su presencia hacía que se desencadenara un trabajo. Cada sesión desencadenaba un enorme trabajo analítico en mí, hasta el punto que cuando llegaba a mi casa escribía cartas de varias páginas, que luego depositaba en su buzón durante los intervalos entre las sesiones. Creo que todo lo que había hecho hasta entonces, pues ya había hecho algunos años de análisis, que todos aquellos años habían sido como una preparación para lo que iba a desencadenarse en aquel momento. A la edad de 70 años, angustiado por no haber dedicado bastante tiempo a transmitir sus enseñanzas, Lacan comienza a realizar sesiones analíticas a todos los discípulos que le profesan un amor incondicional. Sin justificación clínica, transforma progresivamente la experiencia de la cura en un laboratorio de lo extremo y acaba reduciendo la duración de la sesión a unos pocos minutos.
Lacan instauró aquel método hasta la práctica disolución de la sesión. Primero porque, en su situación de maestro solicitado, no podía rechazar el análisis a ninguna persona. Y por otro lado, su pasión se traducía en una escucha muy particular, incluso en aquella ausencia de tiempo, que era sustituida por otra cosa distinta en el estudio de la calle Lille y de su apartamento. Aquellos que vivieron esa experiencia llevada al límite de lo imposible, pues aquellas sesiones ultra breves eran como algo imposible, pudieron extraer cosas negativas y a veces cosas positivas, pero participaron en una aventura única. Lo que yo aprendí del análisis lacaniano fue sobre todo la forma de cortar la sesión. Es decir, servirse del corte de una sesión como una forma de interpretación o como una manera de hacer sentir